reunir dos conceptos opuestos que sin embargo te sugieren otro. Eso es. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy Igor Petit y sabe que lo invito para que me acompañe porque estoy platicando con don Juan Pablo Leiva y Córdoba de los clamores del silencio, del México que se fue, de la historia viva que él representa, del legado que nos ha dado a todos y a veces ni siquiera lo sabemos. Aquí hay mucha historia, aquí más, y en 5 libros que andan por ahí también. Juan Pablo Leiva es el hermano menor de la palabra, es un libro viviente de historia. Los invito para que me acompañen en esa entrevista que la va a poder usted ver después en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Mientras tanto, ahora vamos a ver por qué la razón de amor sublime. Muchas gracias. Oiga, y entonces la razón de amor significa pureza certificada. Nuestro repito. Don Juan Pablo, los poetas son personas tocadas por Dios. Pues en cierto sentido, yo creo que sí. Eso se asocia con el concepto de la inspiración. Sí. Se ha especulado si existe o no una inspiración. Pero incluso personajes, 2 premios Nobel para Luis Mateos, Octavio Paz, Javier Jiménez, están conformes en que la poesía, escribir poesía no es una decisión, es una conclusión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que no decides hacerlo. Es una expresión natural. Bueno, yo quisiera preguntarle entonces, yo siento, don Juan Pablo, que usted cuando escribe un poema, es porque es parte de él. Le platico, hay personas que ven la vida pasar frente a ellos, y hay un pajarillo en el árbol, y hay un nido, y hay una manzana, y hay un río, y hay flores, y no ven nada, no expresan nada con esas cosas. Y los poetas, es su lenguaje, la naturaleza, la vida, la experiencia. Y los poetas ven lo que otros no miran. No están perdidos. Oiga, don Juan Pablo, en ese sentido yo ubico, usted nace en Chilpancingo. Originario de aquí. Usted nace en Chilpancingo hace más de 70 años. Nací en 1934. En 1934, don Juan Pablo, es que por derecho le ha correspondido una época maravillosa. Usted era un niño tomando mamila y estaba la Primera Guerra Mundial. Estaba usted siendo apoyado por su madre y En esa época vivíamos en Peroluapa. vivían en Peroluapa. Bueno, Mi padre era recaudador de allá. Y vivimos una etapa muy feliz, tan única, en que toda la familia estuvo completa y reunida. a usted le tocó un México y un Guerrero totalmente diferentes, en todos los sentidos.
pudiéramos decir que estaríamos en otro planeta, en otro mundo, porque todo lo que actualmente hay no existía cuando ustedes eran niños. Ahora, en ese sentido, don Juan Pablo, yo no sé por qué tengo la fascinación de platicar con usted y hablar del tema, precisamente ese. Usted creció, tuvo maestros, tíos, abuelos, y ya no están, y han ido todos. Usted sigue aquí, pero en su mente existe fresco ese Teloloapa. ¿Cómo no? Tú sabes que los recuerdos de la niñez son los que quedan grabados para siempre. Así es. Yo tenía 6 años y el primer año de la primaria lo que pero me di la tarea de conocer todos los alrededores de Siempre fue un niño aventurero. Ay, ya se me va bien. Ahorita vamos, me voy a anotar aquí porque por ahí le tengo 2, 3 preguntitas que me las va a contestar. El aventurero. Pero por ahora quiero regresar a ese niño en Teloloapan de 5 o 6 años que tenía su banda de amigos, que me imagino por no sé qué razón, que usted era como el líder de los chavitos. Vamos al río, vamos a esto, vamos a lo y había 2 presas entonces, la presa chica, la presa grande. Yo aprendí a nadar esto, me gusta después de la natación en Bastante. Y justamente en Tepehuapan, observando cómo nadaban en la presa chica, los tamaños, los jóvenes, observándolos, yo repetía la observación hasta que aprendía a nadar los jóvenes. Pues, sin embargo, esos recuerdos tan hermosos, don Juan Pablo, a mí me ponen triste, déjeme decir. Porque si usted pudiera hoy invocar a ese pasado, si usted pudiera hoy volver al lado de su abuela, de su tía, de su mamá, de alguien muy cercano, maravilloso, ¿a quién le gustaría a usted hoy extender sus brazos de todo ese pasado? ¿A quién le gustaría? A mis padres. A sus padres. Mi padre fue Pablo Leiva Vélez. Él fue un servidor público. Entró como intendente del gobierno del Estado. Llegó a ser secretario general del gobierno con 3 gobernadores consecutivos y fue gobernador interino. Cuando la política era política o cuando apenas la política se quería hacer política, ¿qué era eso? La política siempre ha estado manchada por la ambición, el deseo de apoderar del dinero, de la fama. No se ha visto la política como lo que es y debe ser como el arte de servir a los demás. La política finalmente tendría que ser un arte, porque además en el arte va colores, expresiones sublimes. Y la política requiere de mucho amor, don Juan Pablo. Desprendimiento también. No ser yo, sino ser el que está atrás de mí y la gente que está más atrás. Eso se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido. Pero algún día lo hubo. Digamos esa mística. A ver, sí. Ahora se ve la política como un medio de llegar al poder y de enriquecerse. Y peor, se ha perdido el valor de las ideologías. Eso es muy importante.
Ya vemos cómo surgen actualmente alianzas entre partidos compuestos como el PRD y el PAN. Sí, que usted no da crédito, me imagino eso, ¿no? Es como querer juntar el agua del aceite. Bueno, sí. Yo digo que es como juntar a león y la hiena, juntarlos y según el beneficio de la gacela. ¿Cómo ve usted eso, don Juan Pablo? Es poético. Sí, y además es verdad. Y además es verdad. Don Juan Pablo, ¿qué le diría usted a su mamá si usted pudiera regresar al pasado, no con 6 años, con 10 años de edad, con 15 años? Se me ocurre otra mejor. A sus 17 años, cuando usted se estaba preparando en Chilpancingo para ir a un certamen nacional de oratoria, un certamen en el que el auditorio se volvió loco con el joven Juan Pablo Leiva y Córdoba sin Fernández. Porque luego me va a decir por qué se quitó Fernández. Yo no, Se lo quitaron. se lo quitó mi abuelo materno. Bueno, Porque él era originario de Michoacán. Procedía de una familia ultra religiosa, casi fanática. sí. Y él era un liberal. A tal punto que tuvo que abandonar Michoacán y venirse a Guerrero, a donde se vinculó con doña Margarita Viguri. No me diga. Porque doña Margarita Viguri, con ser una mujer de tantos recursos económicos, era una revolucionaria, igual que mi abuelo materno. Estamos hablando de qué época. De 1901. Margarita, El primer plan que se firmó en el Zapote, cerca de Mexicali, así se llamó el plan del Zapote. Fue el primer plan que exigía la renuncia del Porfirio Díaz. Don Juan Pablo me está gustando. Por eso tuvo que padecer cárcel. Doña Margarita estuvo presa en el juicio. Sí. Y mi abuelo materno a punto de ser fusilado. El gobierno federal dio por tal alarma ese levantamiento de 1900, que envió a Victoriano Huerta siendo coronel a reprimir el movimiento. Sí, qué maravilla. Y Victoriano Huerta fue a Mochitlán. Allí encontró a 50 simpatizantes. No eran miembros del grupo, eran simpatizantes. Pues los fusiló a los 50. No me diga, todos los fusiló. Y su abuelo se salvó. Mi abuelo lo apresaron y lo iban a fusilar también por viajes extraordinarios. Cuando lo llevaban al paredón de fusilamiento, doña Margarita Viguri salió porque escuchó mucho escándalo. Ya mi abuelo iba rodeado por los pelotones y no alcanzó a decirle a Margarita, adiós Margarita, para siempre. No lo diga. Ella lo entendió y se fue de inmediato a Pelea. Puso un telegrama al juez de distrito que estaba en la capilla, pidiendo amparo contra la privación viva. Este todavía está vigente en la ley de Privación vida. Entonces, el juez de distrito concedió la protección provisional. De esa manera, le salvó la vida. Ay, qué bien le das cada río, don Juan Pablo. Bueno, don Juan Pablo, es que
usted me lleva muchísimas preguntas, no terminaríamos. Pero quiero regresarme, yo quiero saber qué le diría a ese joven, qué le dijo, mejor dicho, qué le dijo a su mamá, qué le dijo su mamá. Me interesa mucho cuando él se traslada a la Ciudad de México, a Veracruz, que va a Veracruz a un evento nacional de oratoria, y su mamá lo tuvo que bendecir, lo peinó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo su mamá? Ella me alentó siempre. Me dijo, ve, hijo, confiado en que tienes talento y las capacidades de un jugador. Así es. El primer concurso, primero tuve que participar en un concurso estatal de los que organizaba el Universal. Sí. Yo gané 5 euros. Y a propósito de esto, debo decirte que la segunda vez gané un concurso estatal de oratoria sin ordinario. Todo el mundo me dice eso. O sea, ahora que ganas un concurso de oratoria sin hablar, no dijo nada. Aquí ocurrió y hubo muchos testigos, porque fue en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno, del antiguo. Yo había obtenido el campeonato estatal el año anterior, y fue cuando llegué a Calazo de la Cruz y tuve ese respaldo desde la República que obligó a jugar al mismo musicalista. Sí. Son maravillosos episodios, como yo he leído. Yo lo considero mi discurso mayor, porque sin haber estado en los finalistas del público se dispuso y empezó a apoyar guerreros. Usted en ese momento era guerrero. Fíjense, amigos, de mi parte es un atrevimiento decir que lo estoy entrevistando. De ninguna manera, yo no tengo ni la capacidad, ni la cultura, ni el conocimiento. Pero la ignorancia me obliga a tener un hambre de saber qué opina un hombre que ha sembrado historia viva, y que es historia viva, y que es un libro abierto en episodios tan importantes y tan maravillosos, y algunos hasta dramáticos, porque tenemos el pasado y el presente, un pasado glorioso que se ha ido y un presente que cada vez es más difícil de entender, don Juan Pablo. Yo le pregunto a usted, cuando hablaba de que la política es algo así como una simulación, y decía yo que los partidos del PAN y del PRD es como juntar a un león y a una hiena en una reunión que van a tener, pero además van a invitar al chacal y a cualquier otro depredador, al cocodrilo, porque van a hablar sobre los derechos de la gacela, que es su alimento. A ver quién se la come. A ver quién se la come primero. Porque don Juan Pablo, en este caso, para mí la gacela es el pueblo. Sí, desgraciadamente así es. Don Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia de aquel señor que se llamó Adolfo López Mateos con el actual presidente Enrique Peña Nieto? Hay mucha diferencia. López Mateos, desgraciadamente, al final de su gobierno, fue atacado por un aneurisma en el cerebro. De tal manera que ya estaba incapacitado para gobernar. Sin embargo, no se hizo público. Se aprovechó de la situación subsecretario. Ahí entra Díaz Ordaz. No, se aprovechó de la situación su secretario particular, que era Humberto Romero. Y él transmitía órdenes que López Mateos no estaba en condiciones de dar.
asumió el papel. El que gobernaba realmente era el país, era Humberto Romero. Como hoy conocemos esa frase del poder tras el trono. Sí. No me diga. Y fue entonces ese señor quien decidió que el sucesor sería Díaz Ordaz. Eso no está claro, pero supongo que la decisión fue de López Mateos. Muy bien. Hablaba usted y decía de adiós Margarita. Sí. ¿Cómo le dijo el Adiós abuelo? para siempre. Adiós Margarita para siempre. Y ella entendió un mensaje. Que iba al Que iba a morir. Y entonces ella mandó el telegrama al juez en Acapulco pidiendo amparo a la vida, pidiendo que se posponga ese fusilamiento. Y se pospuso. Porque el juez concedió la suspensión provisional. Y si no, usted no estaría aquí. No estaríamos platicando. Bien, ahora déjeme preguntarle, don Juan Pablo. Usted es un hombre que ha caminado mucho, usted le gusta caminar. Sí. Este Chilpancingo de hoy, pues ya no hay fusilamientos, hay ejecuciones. Sí. ¿Qué significa para un poeta? ¿Qué significa, para un poeta semejante barbaridad? Es un dolor muy profundo, porque te das cuenta de que la vida humana ya no se respeta en nuestra época. No hay fronteras. Y eso nos va a llevar, ojalá y me equivoque, a la catástrofe. Estamos muy cerca, si no de una revolución, de un desorden social, de pronósticos inesperados. Bueno, don Juan Pablo, debo decirle que sus palabras, a mí en lo personal, me hacen sentir bien por mí, porque yo no sé nada de la vida, ni tengo la cultura ni los estudios que usted tiene, ni toda esa experiencia, pero yo he dicho que en este país, la sensibilidad. yo creo que sí, don Juan Pablo, porque eso que usted lo ha dicho, lo he mencionado en mis programas de radio. He dicho que algo muy terrible se acerca, porque esto no tiene final. Ni siquiera se ve un acuerdo por terminarlo, y que puede ser todavía más terrible. Sí, más terrible. Desgraciadamente. Ahora, déjeme contarle, don Juan Pablo, porque yo digo eso y luego usted me dice por qué dice lo que usted piensa. Mire, en este proceso electoral, en pleno proceso electoral en este país, el de Vero, todos los políticos hablan del pueblo, que necesita esto, que quiere esto y esto y esto, pero no se sientan todos los políticos para decir, antes de decir, voy a poner escuelas, voy a hacer trabajo, voy a generar salud, voy a generar esto y lo otro. ¿Cómo podemos tener salud, escuela, educación y cultura si no podemos salir a la calle? Sí, exacto. ¿Por qué los políticos de hoy se olvidan del problema? El problema en este país es que estamos en la puerta, estamos al borde, esa es mi opinión personal, estamos al borde de un gran movimiento armado, de una situación de guerra donde tenga que ver las armas y la sangre, donde se matarán padres contra hijos, hermanos contra hermanos, el pueblo contra el gobierno contra el mismo gobierno. ¿Qué tan perdido estoy, don Juan Pablo? No estás perdido, desgraciadamente es una posibilidad real. Y es lamentable. Muy lamentable. Los valores del amor a los padres, al maestro, al juez, se han perdido. ¿Por qué? Pues es un deterioro moral progresivo.
Y ahí, Bueno, pues es difícil, ¿verdad? Y es muy triste. Ahora conclúyame, por favor. Su mamá, doña Carlota, ¿la ha soñado? ¿La sueña? ¿Un día ella ha venido en sus sueños? ¿cómo no? ¿Qué le dice? Y luego lo importante, ¿usted despierta con qué sensación de tristeza, de alegría, de dolor? Mira, yo como tú soy creyente. Tengo la seguridad de que después de esta vida hay otra. Y que en esa otra vida nos vamos a encontrar. Ah, eso es hermoso, don Juan Pablo. ¿Con quién se quiere encontrar usted? Con mis padres, con mi hija Norma Hilda. Bueno, Norma, Norma Hilda, ¿a usted le arrancó media vida o usted decidió darle parte de su vida al marcharse ella? Pues murió ella a consecuencia de un cáncer de mama, que en un principio estaba controlado, pero el cáncer ya sabes cómo es. Sí. De pronto llega la metástasis y se crea una contaminación cerebral que acaba con la vida. Don Juan Pablo, yo tengo la impresión de que ese es el dolor más grande que usted ha tenido en su vida. Sí, y también la muerte de mi padre. Mi padre se internó en el hospital inglés para una operación menor. Y desgraciadamente, cuando ya lo habían dado de alta, toda la familia nos reunimos en el antiguo hospital inglés. Yo era el más pequeño, pero fijo. Y estábamos muy preocupados por lo que pudiera ocurrir a mi padre. Pero los médicos nos dijeron que estaba a salvo y que lo iban a dar de alta rápidamente. Mi madre me cuenta que mi padre sintió calor y le pidió a mi madre, mejor dicho a la enfermera, porque no estaba mi madre ahí, ella no lo hubiera permitido, que abriera la ventana. Y la enfermera la abrió y así se quedó toda la noche. Y mi padre murió a consecuencia de una pulmonía. Claro, porque la Ciudad de México es muy fría. Sí. Don Juan Pablo, estas dos muertes le han Impactado decisivamente. ¿Y la de su mamá? De mi padre y de mi madre, pero al mismo tiempo constituyen un ejemplo que me ha servido en mi vida. Eso es. La muerte de su hija, ¿ya se resignó? No estoy resignado, pero tengo una esperanza. De volverse a encontrar con él. Exacto. Usted me quiere hacer llorar, Pablo. Es maravilloso lo que usted me dice. Ese dolor tan oculto, tan guardado, tan secreto que usted tiene por la muerte de su hija. Pero yo sé, sin que usted me lo diga, y no sé por qué, don Juan Pablo, me atrevo a decirle a usted en su cara que yo puedo sentir ese dolor. Así es. Así es. Don Juan Pablo, yo quiero para usted cosas hermosas. Déjeme preguntarle, ¿usted está preparado para morir? Sí. Incluso creo que he vivido más de la cuenta. ¿Usted cree? Tengo ya 83 años. Mi vida ha sido muy fructífera, pero también he tenido dolores muy profundos. ¿Qué otros dolores guarda usted?
¿Usted es un hombre lleno de cicatrices en el alma? Sí, así es, pero las he superado, porque creo que la vida no es un problema que resolver, es un milagro que hay que disfrutar todos los días. ¿Así piensa hoy o así lo pensó Siempre he pensado así. ¿Qué diferencia hay de ver la vida cuando se tienen 20 años a cuando se tienen más de 80? Pues las ves con cierta nostalgia. Esa nostalgia toca el corazón, toca los recuerdos y nos ubica en la actualidad. ¿Cómo trata usted a sus hijos hoy? Con más amor que antes. ¿Por qué? Porque he comprendido que eso es el valor más alto, más profundo, más puro. Ay, don Juan Pablo, me tiene usted al borde del llanto. ¿Sabe por qué, don Juan Pablo? Porque lo que usted dice me llega a mi corazón, no sé explicarlo, amigos, pero es muy difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. ¿Qué le diría a usted, don Juan Pablo, a esos padres que cuando le llevan a su hijo recién nacido y le dice, el niño nació ciego, el niño no podrá caminar, el niño esto, el niño lo otro, y la mamá y el papá dice, llévatelo, no lo quiero ver, yo no quiero un hijo así? ¿Qué le diría usted a esos padres que rechazan a sus hijos adolescentes porque descubre que son homosexuales o lesbianas y los echan a la calle, don Juan Pablo? ¿Qué les diría a usted? Es un gran error. Es un gran error. Los hijos son parte, son pedazos de tu alma. Cualesquiera que sean sus virtudes o sus defectos. Es tu alma. Entonces yo le podría decir cuando me peleo con esos padres, hoy he aprendido de usted y lo voy a decir, lo voy a patentizar, no mío, se lo voy a dar a usted. Antes de que rechaces a tu hijo porque es homosexual o porque es lesbiana o porque está ciego y no puede caminar, recuerda, es un pedazo de tu alma. Cierto. Ay, don Juan Pablo, qué cosas tan hermosas me regala usted siempre. ¿Y qué le diría usted entonces, don Juan Pablo, a esos niños que andan por la calle deambulando, que han sido rechazados por sus padres? Pues yo no les diría nada a ellos, les pediría a Dios misericordia. Misericordia para ellos. Y si algún día un hijo de usted se diera cuenta que rechaza a su propio hijo, ¿qué haría? Yo no censuraría. Ay, le daría una chinga también. Sí, claro. Y hablando de chingas, don Juan Pablo, usted también ha sido tremendo en la vida política, que se puso en su lugar a los 3 gobernadores, se negó también a ser cómplice de algunos otros políticos que querían usar el nombre de Juan Pablo para lograr cosas que pues a lo mejor no eran muy buenas. Tuve el ejemplo de mi padre ahí. Te repito, él llegó desde los puestos más humildes a ser gobernador interino del Estado. Y un hombre honesto a carta cabal. Sí. A tal punto que mataron a 2 de mis tíos. Ya había terminado la contienda entre Guevara, el general Guevara, y Padilla, que era el candidato opositor. Sin embargo, pues no sé si los verían como enemigos que podrían ejercer alguna represalia. El caso es que un mismo día mataron a 2 de mis tíos, a mi tío Manuel y a mi tío Antonio.
Manuel era diputado local y fue un ataque traicionero porque a uno le dispararon desde una azotea y a otro al salir de su casa. Ahí hay algo que te quiero contar. ¿Por qué razón el libro Los Miserables de Víctor Hugo era el predilecto de mi padre? Nunca se lo pregunté hasta que leí el libro, porque yo conservo el ejemplar que tenía mi padre subrayado y ahora está en poder de Juan Pablo, su hijo. Se acercaron unos costeños y le dijeron a mi padre, viendo cómo sufría la pérdida de sus dos hermanos, que ellos estaban en posibilidad y deseosos de acabar con los asesinos. Sí. Mi padre de pronto lo autorizó. Sí. Eso me lo contó mi madre. Esa noche mi padre no pudo dormir, porque tan pronto estuvo de acuerdo, se arrepintió. Pero ya no podía hacer contacto con aquellos que iban a asesinar Ya estaban a los asesinos de su hermano. Sí. No le quedó más que rezar. Yo creo que Los Miserables de Víctor Hugo tendría que ser, después de la Biblia, el libro más leído, ¿no, don Juan Pablo? Tiene esa obra tiene de todo. Sí. De todo. Sin embargo, no toda la gente lo entiende, don Juan Pablo. Es una obra cumbre de Víctor Hugo. ¿Verdad que sí? Vamos a regresar con otras preguntitas, porque fíjese que don Juan Pablo me lleva de la mano y yo no sé por qué razón don Juan Pablo tiene esa virtud de llevarnos a los extremos, por ejemplo, en los sentimientos de la risa al llanto, entre lágrimas y risas, porque al final pues la vida es entre lágrimas y risas. Esto es la vida. Sí. Y hoy hemos aprendido algo tan importante, cómo los años nos van haciendo más sensatos y que los que son jóvenes deben aprender algo que hoy escucharon de este señor. No espere usted a tener 80 años para amar de más a sus hijos. Hágalo ahorita que puede y que es joven, porque tendrá respuestas maravillosas. Tengo aquí un cuestionario que le voy a hacer a mi querido amigo don Juan Pablo Leiva con unas preguntas subidas de color, pero ¿qué color prefiere? ¿El azul, el rojo, el verde que significa El la azul. política o... El azul ha sido mi color predilecto. También descubrí hace poco que Octavio Paz también prefería el color azul. Usaba mucho ropa azul, ¿verdad? Y le preguntaron por qué. Y dijo él, porque es la llama más pura. Yo no creo así. Refiriéndose, ya ves, cuando prenden una llama de acetileno, A eso sí. la parte más ardiente es justamente... Pues justamente a eso quiero llegar con usted, a la parte ardiente. Este hombre, si usted lo ve, es un hombre guapo. Un hombre Gracias. Dice tiene 84. Tengo 83 años. 83 años y es un hombre muy guapo. Yo siempre lo he dicho. Y lo digo con mucho respeto. Es un señor muy guapo. Y usted puede ver las fotografías que estamos publicando de su juventud. Era una belleza este hombre. Era una cosa que, dicen los cubanos, ya no se ve cosa igual. Ya no se ve cosa igual. Bueno, le voy a hacer unas preguntas, don Juan Pablo.
cortitas y usted dígame respuestas cortas o largas de acuerdo a como usted quiera. Pero además muchas de estas preguntas quiero decirle que vienen del corazón de gente que lo ama, de su familia. Entonces yo le quiero preguntar a usted, por ejemplo, ¿cuál ha sido el episodio que lo marcó en su vida y de qué forma? Pues sin duda la muerte de mi padre, que habiendo sido de alta falleció. Y hablando de su papá, ¿qué fue el aprendizaje que me dejó? Un ejemplo único, porque él fue un funcionario honesto y capaz. Te voy a relatar un caso que lo pinta. En aquella época que gobernaba el estado don Adrián Castrejón, mi padre era su secretario general de gobierno. El licenciado Rafael Correa era procurador y llegó a estar escritor de mi padre una serie de denuncias en contra de Correa. Mi padre fue y se las llevó al gobernador, pero el gobernador no le dio la importancia que tenía el caso, al menos desde el punto de vista de mi padre. Y se voy a llamarle la atención a Correa. Y mi padre le dijo: no, señor gobernador, es un caso muy grave. O se va el procurador o me voy. Así estaba decidido. Entonces, claro, el procurador Decidió que se iba. Esto motivó un enojo del licenciado Correa contra nosotros, que solamente tiene su explicación. Cuando yo quería ser notario, yo había presentado mi examen de aspirante a finales del gobierno de Israel Noguera. Me desempeñaba como subsecretario federal de gobierno. Y faltaban ya 2 días más o menos para que desaparecieran los poderes, cuando yo presenté mi examen. Pero obviamente usted no lo sabía. Yo no, obviamente no. Nadie lo sabía. Ya tenía yo mi constancia de haber presentado el examen de aspirante al ejercicio del notariado. Sobreviene la desaparición de poderes. Quiero hacer un acotamiento sobre eso, porque en nuestra Constitución se conserva todavía la fracción quinta del artículo 76, que son las facultades del Senado. Entre ellas señala nombrar, llegado el caso, a un gobernador provisional cuando hayan desaparecido los poderes en un estado. Así está prescrito en nuestra Constitución. Esto es, la desaparición de poderes solamente puede tener lugar cuando los 3 poderes, que la Constitución dice todos los poderes, un caso difícil de que se dé en la realidad. Yo he leído los antecedentes legislativos de la Constitución del 17 y en aquella época era explicable esa disposición que aún perdura en nuestra ley fundamental. Porque a veces se dio el caso de que el gobernador se ausentaba de sus labores, como fue el caso
el catalán calvo, perdón, estoy refiriendo a otra persona, que se me escapa ahorita el nombre, Michel Neri, Rodolfo Neri Lacunza, el padre o abuelo de Neri de hoy. Sí. Él era gobernador y surgió un señor Lavín diciendo que el verdadero gobernador era él, cuando que el licenciado Neri había sido electo. Todos les decían que renunciara y se fuera de aquí del Estado. Y él dijo, voy a irme del Estado, no voy a renunciar, pero voy a irme del Estado. ¿Quién me quiere acompañar? Pues a la hora de la hora, las gentes leales son muy pocas. Y lo acompañó mi padre, pero enfermó y tuvo que retirarse de acompañar al licenciado. Pero siguió con él mi tío Alfredo Córdoba Lara, que fue el fundador de la CETREN Guerrero. Y mi tío, hermano de mi padre, Efren Leiva, que era un militar, un coronel en aquella época. Fueron los dos únicos que estuvieron al lado del licenciado Neri cuando estaba en la sierra. En momentos difíciles. En momentos muy difíciles. Decidió ir a la costa a ver a los hermanos Pilares que le habían protestado su adhesión y le habían brindado las seguridades para que él fuera a la Costa Grande. Nunca salió del Estado, y volvió a ocupar su cargo que nunca abandonó. Finalmente, ¿me quiere usted decir que el mayor aprendizaje de su padre es la lealtad? La lealtad. Muy bien, doctor. Ha dado en el clavo. Ok. Ahora déjeme concluir en el tema. ¿Qué diferencia hay? Ya me dijo de este señor López Mateos y Peña Nieto. Si usted lo comparara con un político de ayer, ¿qué me tendría que decir del actual presidente? Pues Peña Nieto empezó muy bien su gobierno. Acuérdate del Pacto de México. Desgraciadamente, en el curso de su gobierno, pues fue dando traspiés. Exacto. Ahora ya parece que no tenemos presidente. Bien. Y respecto a las ejecuciones en el estado de Guerrero, finalmente a usted, ¿qué le deja a la edad que tiene, después de haber vivido en un Guerrero tan libre, tan puro y tan seguro? Porque no había cosa más hermosa que vivir en provincia. ¿Cómo me ve usted este panorama? Ya nos dijo que para usted puede ser que se vengan cosas terribles, pero ¿qué deja en su corazón de niño, de adolescente, de orador? ¿Cómo lo toma hoy? Pues mira, yo creo que en gran parte se han perdido los valores morales. Y la política, como te dije hace rato, ya es una lucha por intereses y no por ideales. Eso es. ¿Cómo ve usted al gobernador actual de Guerrero? ¿Cómo lo ve? ¿Ve usted que esté actuando bien o estará como Peña Nieto, que empezó muy bien y ahora irá muy mal? ¿O será uno como Díaz Ordaz, que como antes de Díaz Ordaz, ¿quién dice que era?
Adolfo López Mateos, que si Yo estaba creo enfermo que pudiera gobernar otro. al licenciado Héctor Astudillo le ha tocado una de las etapas más difíciles para gobernar el Estado. Nunca habíamos estado en esta situación. Que además no solo es cuestión de seguridad, sino de empleo, de salud y de educación y de todo. Ya ves los lugares que ocupa el Estado en cuanto a progreso, en cuanto a atención médica. Sin embargo, creo que ha desarrollado hasta la fecha un buen gobierno, porque es muy trabajador. Sí. Héctor Astudillo trabaja diariamente, con empeño, con esfuerzo, con entusiasmo. Y en su esposa, Mercedes, tiene una aliada que también desarrolla una magnífica labor, como pocas primeras damas. ¿Verdad? Oiga, don Juan Pablo, ¿por qué en Guerrero somos tan pobres, teniendo tanta riqueza natural? Pues, en parte porque el pueblo ha perdido fe en sus gobernantes y es muy difícil recuperarlo. Héctor Astudillo está luchando diariamente por eso. Y hay que comprender que es una tarea difícil, titánica. Pero siempre pensamos como pueblo, pero ¿no será también que el gobernante ha perdido la fe en el pueblo porque es un pueblo callado, un pueblo mudo, un pueblo que solo habla para criticar y señalar? Chilpancingo dicen que es muy sucio, que esto y que el otro, y toda la gente dice, pero yo no veo a nadie barriendo ahí a la puerta de su casa. Mira, eso se vincula con un viejo tema sobre la rebeldía del guerrerense. Mi punto de vista es que Guerrero ha aportado con sus hombres un contingente humano muy importante y no ha recibido a cambio de la Federación lo que merece. Eso es. Ese es mi punto. No se le ha dado al Estado de Guerrero lo que Guerrero ha aportado. Y lo que merece. Y por eso no tenemos fábricas, industrias, nada. Alguna vez cuando gobernaba el Estado, el contador Seferino Torreblanca me invitó para comentar un libro que él mandó editar. Se llama, no sé si lo conozcas, Guerrero, su origen en el tiempo. Es un libro muy hermoso. Seguramente lo conoces. No, fíjese que no, porque yo en la época de Seferino era como un fraile o un sacerdote ante el demonio, huía de él. Luz y sombra son los gobernantes. Así es, luz y sombra. Y en ese sentido, don Juan Pablo, pero déjeme preguntarle, yo lo imagino a usted con esos 6 años en Teroloapan, por cierto, la tierra donde yo nací. Tú naciste en Yo Teroloapan. nací en Teroloapan, no en una ribera, como dice la canción. Pero voy a esto, don Juan Pablo, a ver si me sé expresar. Entonces te tocó conocer la Tecampana. Ah, perdóneme, pero usted está hablando con el de Campanero. Claro. Y con el descendiente directo de los príncipes, que eran de Campa y A, ¿no? De Campana, los príncipes. No, yo creo que es, bueno, hay varias versiones. Ajá.
Pero es una gran piedra hueca que Sí, se conoce. que sí, que La tocan y suena como una campana. Pero déjeme decirle a ver a qué suena esto que le voy a decir. Déjeme tratar de expresarlo. Yo me imagino a don Juan Pablo Leiva y Córdoba corriendo como un niño a sus 6 años. Tendría que decir esto, tiene más de 70 años. Y me imagino un pueblo pues chiquito, sin nada. Pero después de 70 años, si yo regreso a ver los pasos de ese niño, pues ya no están, solo en el recuerdo, pero sigue siendo chiquito y sin nada. ¿Por qué los pueblos en Guerrero no progresan? Mira, vuelvo al tema del libro de Guerrero, de su origen a la modernidad. Que hay que leerlo finalmente para entenderlo. Y cuando yo presenté el libro a petición del contador Ceferino, dije, mucha gente opina, sobre todo los que no son del Estado, que Chilpancingo es la peor de las capitales del país, que es un pueblo sucio, un pueblo sin industria, sin comercio. ¿Y no es así? Y en parte tienen razón. Pero yo rebatí aquello desde este punto de vista. Dije, Chilpancingo es apreciado no por ser un pueblo próspero, un pueblo esforzado, sino porque es un pueblo patriota. Y eso deriva de su historia. Eso es. Pero ese patriotismo o ese amor y ese orgullo de ser guerrerense, incluso no hoy en día también está en tema de visión. No creo. Mire, porque como dice esa canción, Chilpancingo, hombres bravos y de acero. Yo ante la delincuencia no veo ningún hombre bravo, ni menos de acero. Veo un pueblo sometido a la violencia. ¿Qué le deja eso a usted en su corazón? Te repito lo que dije en aquella ocasión. Dije lo que diferencia a Chilpancingo de otras ciudades es su enorme carga histórica. Bueno, eso sí, este pueblo en el que estamos, en Chilpancingo, es la ciudad capital del estado de Guerrero, pues aparte de ser una cajita de Orinalá, fue la sede del primer congreso de Anáhuac. Así es. La declaración de independencia fue firmada, dictada y firmada en lo que hoy es el Colegio de Bachilleres. Así es. Pero y ahí dice, dados del Palacio Nacional de Chilpancingo. Eso. Y entonces le hago otra pregunta. Alguna vez usted decía, Igor, si le damos la vuelta nos lanza otra pregunta. Esta es una joya histórica a nivel mundial. Chilpancingo es una joya histórica en la que hombres revolucionarios, hombres de independencia y hombres que aparecen en la historia de este país, aquí estuvieron. No, y los sentimientos de la nación decretando siguen vigentes en muchos aspectos. Sin embargo, don Juan Pablo, ¿por qué si esta ciudad es tan importante históricamente hablando, está tan abandonada por el gobierno? Es lo que te digo. Volvemos a cuál es el origen de la rebeldía del guerrerense. ¿Estamos más cerca de ser un Venezuela? No creo, yo soy optimista. ¿Una Cuba? Tampoco. Y entonces, ¿cómo esa alarma de que podría haber una guerrilla? Puede ser un pueblo, ¿verdad? Producto de hambre, de injusticia, de inconformidad, de miseria, falta de empleo, de educación y cultura. Claro.
Aquí tengo muchas preguntas con don Juan Pablo. Y mira, a mí me está gustando mucho porque estamos aprendiendo bastante y estamos conociendo, sin duda alguna, a uno de los personajes más respetados y queridos en el estado de Guerrero, don Juan Pablo Leiva y Córdoba. Para muchos, el hermano menor de la palabra. Para mí, la poesía viviente. Voy a entrar a una serie de preguntas, don Juan Pablo, muy preguntas, usted me las va a responder de manera corta, me parece, como todo lo hacen en el estudio. Y vamos por partes. De sus hermanos, ¿con cuál tenía más afinidad y cariño? Yo supongo que con Raúl. Mi hermano Raúl. Bien, con Raúl. ¿Y se arrepiente de alguna decisión que haya tomado? Sí me arrepiento de algunas decisiones, pero no me avergüenzo de ninguna. Ah, eso está mejor, eso está mejor. Claro, una excelente respuesta. ¿Qué pasó y por qué eligió un camino y no el otro? ¿Por qué fue notario y no médico? Debo decirte que yo fui juez mixto de primera instancia aquí en el distrito de Bravo, poco después de recibirme. Y además era yo notario por Ministerio de Ley. Sí. No había notario titular. El juez hacía funciones de notario. O sea, todavía no, ¿verdad? Y al llegar al juzgado, me dijo, antes había yo tenido la experiencia de ser agente del Ministerio Público en México. Sí. De todas maneras, el desempeño de ser juez me fue muy valioso para mi vida profesional. Y pude ayudar a mucha gente que estaba encarcelada injustamente. Sí. ¿Cuál ha sido su mejor viaje? El que realizamos mi compadre Hermino Castorena y su esposa, mi esposa y yo a España. Fueron un plan de Tuvimos el plan de investigadores. de investigar. Sí, existía una cédula real de la fundación de Chilpancingo. Yo pensé que no, esa historia ya la conozco. Ustedes fueron a investigar sobre Chilpancingo. Que nosotros sabíamos que no existía. Pero aprovecharon el viaje. Eso provino de un dato falso que apareció en la primera edición de la Enciclopedia de México. Sí. Decía que Chilpancingo había sido fundado por cédula real del rey Felipe II del 1 de noviembre de 1591. Y no fue así. No fue así, porque imagínate que era Chilpancingo a fines del siglo XVI. Era una aldea. Yo creo que era una aldea. ¿Y finalmente quién fundó Chilpancingo? Chilpancingo cobró vigencia en el siglo XVII. Hay un libro de un señor Román y Román que habla de Chilpancingo en el siglo XVII. ¿Sería la primera familia establecida? No, fueron 4 familias españolas. Los que llegaron primero fueron los Alarcón, los Vega, los Leiva y los Catalán. Maravilloso. Por eso don Mario Guevara, que se llamaba don Mario, que decían que era conde. Ansaldúa. Don Mario Ansaldúa. Siempre tuvo pruritos de aristócrata. Don Juan Pablo. Pero usted tuvo el nombre. Porque eso de Juan Pablo Leiva y Fernández de Córdoba, le voy a decir como me da pena decirlo. Qué bueno que mi abuelo se quitó el Fernández de. ¿Por qué? Hubiera sido un nombre enorme. Pero si así ya es de alto abolengo, imagínense. Bueno, está bien, don Juan Pablo. Dígame usted de qué se siente muy orgulloso. Me siento orgulloso de mi esposa y de mis hijos. ¿A qué le habría dedicado más tiempo? A leer.
¿Y de qué trataría un libro acerca de su vida? ¿Qué nombre le pondría? Yo soy contrario a la costumbre de escribir memorias. Creo que el que escribe memorias es porque ya perdió su memoria. Ah, bueno. ¿Ha sido usted una persona feliz, plenamente feliz? Una vez discutimos este tema contigo y yo te dije que la felicidad como un ente íntegro, completo, no existe. Que la felicidad está hecha a base de pequeñas alegrías. Eso me gusta mucho, pero ahora dígame, ¿cómo es que tiene esa memoria tan privilegiada? Yo no recordaba esto hasta ahorita que me lo está diciendo, y lo está grabado en una entrevista, tiene razón. ¿Qué puedo hacer yo para tener un poquito de esa memoria privilegiada que usted recuerda nombres, lugares, fechas? Oiga, desde hace 50 años. Es un don que no cualquiera tiene, ¿verdad? ¿Será como el que se le da que puede cantar precioso y el que intenta y no puede? Mira, yo por ejemplo, mis discursos nunca me los aprendí de memoria, algunos los escribí. Pero a mí me daban un tema, y esta es la primera vez que revelo el sistema que yo tenía de preparar. Yo quiero aprender los discursos. Sí. Iba yo al campo, con mayor soledad, y me dirigía a un público inexistente. ¡Ah, qué maravilla! Como no me detenía porque cometía errores. Decía cosas que no estaban planeadas y otras que enriquecían el discurso. Y lo repetía 2, 3 veces hasta que yo estaba satisfecho y seguro de qué orden y qué iba yo a decir. Entonces esto quiere decir que si lo aplicamos en la vida diaria, tenemos que aislarnos un poquito de los demás para reflexionar sobre cómo y qué tenemos que decir. Podría ser hablar a nosotros mismos. Sí. Muy bien, don Juan Pablo. ¿Y qué nombre le íbamos a poner al libro si habláramos usted de sus memorias, que no ha perdido la memoria, pero tendría que tener un título? Yo escribiría unas remembranzas. Con el título solo así de remembranzas. No de memorias, porque soy adverso. Remembranzas de Juan Pablo. Ok. ¿Qué tal ha sido su vida como notario, Juan Pablo? Hay quien dice que usted es más rico que Carlos Slim. Eso es falso. Falso, totalmente. Mira, Chilpancingo, como tú lo puedes constatar y lo ves, es una ciudad constituida por burócratas y estudiantes. Sí, eso es no cierto. Es una plaza donde se genera dinero, en que el notario pueda ganar grandes cantidades de dinero. No le llegan negocios del monto, porque tú cobras honorarios en función del monto de los asuntos. Eso es rarísimo. Yo tengo una vida decorosa, pero no soy rico. Eso es. Y creo que además, bueno, correcto, yo estoy de acuerdo. Déjeme preguntarle, su último proyecto realizado es este maravilloso libro que tenemos aquí. Es Razón de Amor. Esta fotografía es hermosa, ¿quién se la tomó? No recuerdo. Es una fotografía hermosa, Razón de Amor. A mí me gusta mucho esta fotografía, es hermosa. Se deriva de aquel dicho popular de que el corazón tiene sus razones que la razón desconoce. Ay, no, papá, porque es como un juego de palabras, ¿no? De ahí deriva. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué opina de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que es un hombre bien intencionado, pero ahora lo veo que se está convirtiendo metafóricamente como una pila bautismal. Cree que todos los que lleguen a él, por más que contaminados que estén, si se acercan, quedan limpios de todo pecado. Como el Juan Bautista, entonces. Bueno, y Donald Trump.
Creo que está mal de la cabeza. Carlos Slim. Es un filántropo. Gandhi. ¿Quién? Gandhi, el Mahatma Gandhi. Bueno, Gandhi es un hombre que admiro. Y sobre el Tratado de Libre Comercio. Creo que beneficia a los tres países. ¿A quiénes? Pero, pues a Canadá, a Estados Unidos y México. Pero Trump, con ese criterio, esa vista corta que tiene, no se ha dado cuenta de ello. ¿Quién le parece más interesante en la historia, Cleopatra o Nefertiti? Cleopatra. Cleopatra. ¿Y qué opina de la legalización de la amapola y de la marihuana? Creo que debe hacerse. Nicolás Maduro. Está loco. Gustavo Adolfo Hitler. Más loco. Y Zeus. El dios de dioses. ¿Usted algún día ha sentido que vive junto a él cerquita? No he tenido acceso al Olimpo. Le gusta el pozole. Claro. Lo como todos los domingos de la mañana. No los jueves, como hoy. Carlos de Negri, recuerdo que fue un gran periodista. Sí. Él decía, a propósito de los guerrerenses, que nos distancia la política, pero nos reúne el pescado y el pescado. Muy bien. ¿Quién me podría decir de Zeferino Torreblanca? Fue un excelente gobernador. Fue un buen gobernador en juicio. ¿Cómo ve usted la economía actual en Guerrero? Pues desgraciadamente pasa por un periodo muy difícil, muy complicado. Se va a requerir mucho tiempo y apoyo federal para que podamos salir de este bache. ¿Usted cree que existe vida en otros planetas y que los ovnis andan ahí merodeando? Yo sí estoy convencido de que hay vida. otras vidas. ¿Creen los ovnis? Sí, también. ¿Por qué? Porque no es posible que en un universo que no tiene fin, solamente en nuestro sistema planetario haya vida. Es como decir que en el país de México o cualquier otro país solo exista la ciudad de Monterrey. Muy bien. Frida Kahlo. Una gran pintora. Don Benito Juárez. Pues el hombre más importante de la Reforma. ¿Por qué mucha gente dice, ay, tú eres muy Maquiavelo? ¿A qué se refiere? ¿Maquiavelo era malo? Mira, Maquiavelo tiene una fama que realmente no merece. Pocos han leído El Príncipe, que es su obra maestra, y por eso tienen una opinión equivocada creen que el que actúa con maquiavelismo, porque ya se ha convertido sí, ya se ha convertido en un adjetivo. No seas Maquiavelo, diciendo no seas malo, tenebroso. Eso es. No, Maquiavelo no era él. Hay que entenderlo, hay que leerlo. Hay que leer El Príncipe para poner el final. Muy bien. ¿Y del partido de Morena, señor? Pues el partido de Morena era necesario que existiera. Desgraciadamente ahora, te repito, está llegando mucha gente. Sería la misma historia que con el PRD. El PAN, bueno, hasta con un partido conservador como el PES. Luego hablamos de eso. Oiga, Beethoven. Uno de los más grandes músicos. La Biblia. Solo superado por Mozart. Mozart es mi músico predilecto. Bueno, es su opinión personal, pero hay que decir que el rey de todos los tiempos es Beethoven. ¿Verdad? Bueno, la Biblia. El libro de los libros. Y el Papa Francisco. Pues creo que está realizando una función pastoral en épocas en que la Iglesia atraviesa por una crisis. Muy bien. Hay una frase en una canción. Yo propondría, perdón, de interrumpa, que ese voto de castidad impuesto a los sacerdotes se eliminara. Bueno, don Juan Pablo, usted y yo sabemos que nunca lo respetaron.
No lo ha respetado, pero lo peor es que los sacerdotes se meten con los pequeños, los niños, violan. Me estoy poniendo colorado de coraje. Don Juan Pablo, los niños son sagrados. Claro. Usted ha tocado un tema importantísimo. Yo creo que nadie se tiene por qué meter con los niños, sean sacerdotes, sean médicos, abogados. El adulto es un crimen imperdonable. Estoy de acuerdo, y más cuando son representantes de Dios. Ay, no, amigos, sí. Alcoholismo y drogadicción. Son extremos a los que no debo llegar. A eso me gusta. Los dinosaurios políticos. Pues deben regresar a la edad que pertenecen, a la edad prehistórica. Pero usted se quedaría sin muchos amigos políticos. Yo no contemporizo con La diversidad sexual. la respeto. Los derechos humanos. Deben respetarse. Carlos Salinas de Gortari. Es un político controvertido y creo que el saldo es negativo. Diego Fernández de Ceballos. Es un panista inteligente, culto, buen orador. Cuauhtémoc Cárdenas. Ha heredado mucho de su padre. Bueno, ya elegimos entre Cleopatra y Nefertitis. Ahora, ¿quién sería? ¿Ramsés o Tutankamón? No hay que olvidar que Ramsés fue el faraón constructor por excelencia. La Constitución mexicana. Es una constitución muy parchada. Se le han hecho más de 600 reformas, pero lo peor es que no se cumple. O sea que se va a tener que seguir parchando. Bien. La caída del muro de Berlín. Pues fue una medida que tomó el presidente de Rusia, que fue muy importante y abrió la posibilidad de que se volviera a reunir la Alemania que estaba dividida. ¿Y Ayotzinapa? ¿Qué merece Ayotzinapa de la sociedad? Si yo tuviera manera de intervenir, la convertiría en una escuela de promoción agropecuaria. ¿Y qué me dice don Martin Luther King? Un hombre admirable. El caballo de Troya, dicen que hoy algunos partidos están metidos en otros como un caballo de Troya. Es de lo que hablamos, O sea, que están de los chapulines. Y don Porfirio Díaz hace un rato lo mencionó. Porfirio Díaz realizó una labor importante. Creo que, mira, el sistema de ferrocarriles que tenemos se debe a él. Su mayor error fue querer perpetuarse en el poder. Así es. Oiga, en la caída de las Torres Gemelas, ¿realmente a qué cree que haya sido? Pues es un misterio. Algunos dicen que fue perpetrada por orden de Bush. Dicen, ¿verdad? ¿Quién será el próximo presidente de México? Yo creo que va a ser López Obrador. Bien. Quiero decirles que yo estoy muy contento con esta conversación con don Juan Pablo Leiva y Córdoba, que de ninguna manera la voy a clasificar como una entrevista, porque eso sería una osadía que no voy a cometer. Simple y sencillamente es conversar con el ser humano al que yo quiero, admiro y respeto. Y créanme que me voy muy contento, aunque no satisfecho, porque para entrevistar a don Juan Pablo Leiva tengo que estar documentado y tener todo el tiempo del mundo que tampoco tengo. Y él sí lo ha tenido. Don Juan Pablo nos dice aquí quién es, nos dice en este otro libro y nos dice en muchísimas otras cosas. Oiga, don Juan Pablo, ya hay un pedacito de una canción que les voy a decir.
y que en este momento me recordó a mucha gente. Dice: ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros se irán después que yo. Lo siento, Juan Pablo, porque amaba su dulce compañía, mas es mi vida y me tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o sé poco, o sé nada, Juan Pablo. Ya mañana se verá, y será lo que será. Sus amigos ya casi se fueron todos, don Juan Pablo. Yo me estoy sintiendo como aquella espiga olvidada en el campo por el segador. Ay, don Juan Pablo, pues ojalá que no se acuerde de ella nunca, ¿verdad? Porque esto nos garantiza que ahí estará permanentemente eterno en el tiempo esa espiga. Dicen que el hombre no muere cuando fallece, que muere cuando es olvidado. Ese es el problema, pero usted ya sea en este momento, usted ya ha hecho que no lo podamos olvidar. Y faltan 5 libros ahí. Y faltan 5 más, y falta mucho tiempo más para platicar, conversar con Juan Pablo Leiva y Córdoba, que él ya es parte de esta historia contemporánea, ¿no, Juan Pablo? Gracias. Imagínese, regreso al inicio, le tocaron las 2 guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él era un joven apuesto cuando el Gandhi andaba ya hablando ahí sobre la India y sus derechos. Luther King, Kennedy, Marilyn Monroe, Glenn Miller, María Félix, Sofía Loren, todos, Diego Rivera, todos. Don Juan Pablo, usted es parte de esa maravillosa historia que ya no está físicamente, pero que nos acompaña con la obra finalmente. Sí, hay personas que ya no están físicamente, pero ahí está su obra latente. Y por eso no serán olvidados. Usted tampoco se tener. Lo va a tener, don Juan Pablo. Hay tantos sinvergüenza que llevan sus nombres las calles de Guerrero, de verdad. Y otros hombres ilustres, merecedores de ellos, que no han sido reconocidos. Te señalo a Vázquez del Mercado, Alberto Vázquez del Mercado, fue un ministro de la Corte. En otra ocasión platicaremos sobre él. Pues yo creo que sí, porque finalmente, ya para despedirnos, dígame por qué a unos sí y a otros no, y por qué les dio a los gobernantes por ponerle sus nombres a todas las calles y avenidas que hoy tenemos en Guerrero. Ha habido una anarquía y una falta de criterio para hacerlo. Todavía tenemos una calle que se llama Doctor Lisiano. Sí, está por la Cruz Roja, sí, ¿no? ¿Fue un doctor de Porfirio? Ah, sí. Y que no hizo nada por Guerrero. Y usted Su mérito es haber sido un doctor de cabecera de Porfirio. Pero para de contar que para mí, yo hasta ahorita conozco la calle, pero hasta ahorita he reflexionado, bueno, si reflexionáramos en los nombres de todas las calles, tendríamos que quitarlos y ponerlos. En cambio, hay calles con nombres repetidos. También, y avenidas que hay muchísimas. Yo creo que, ¿qué calles habrá más? Ángel Aguirre. Por ejemplo, de mi tío Baltasar, General de Iba, hay como 3 calles. Y un mercado, el mercado, y colonias. El ingeniero Figueroa. Muy bien. Quiero darle las gracias, don Juan Pablo Leiva y Córdoba. Yo te las doy a ti, y te repito, a ti y a tus compañeros, les brindo la hospitalidad de esta casa que en adelante es de ustedes. Me gustaría pedirle que nos aconseje a la ciudadanía mexicana y guerrerense cómo tenemos que actuar en estas elecciones, porque hay mucha violencia. Pues mira, yo siempre he sido priista y no pienso faltar a esa afiliación,
por más que ahora el PRI está en crisis, pero los otros partidos no me ofrecen mayor confianza. Sin embargo, nos tenemos que conducir todos con respeto hacia la oposición y a quien no piensa igual que nosotros, ¿verdad? Claro, eso debemos tener respeto. Muy bien, ¿quiere mandar un mensaje a alguien en especial? Pues mandaré un mensaje a mi esposa, decirle que la quiero y la amo, y a mis hijos, que tomen el ejemplo no mío, sino de mis ancestros, que ellos conocieron. Ay, don Juan Pablo, de mis ancestros, me gusta tanto. Déjeme hacerle una pregunta con mucho respeto. Si usted ya no existiera en este momento, si usted sabe que ya no existirá en dado momento y su familia está sufriendo, está muy apenada porque usted ya no está, ¿qué les diría a ellos? Mi sueño, claro, es un sueño imposible. Yo quisiera morir porque a todos vamos a llegar a ese momento. Al mismo tiempo, mi esposa y yo, ya sea que ella fallezca antes o yo antes, alguno de los dos tendrá que sufrir. Pido a Dios que nos vayamos juntos en el mismo momento, A reencontrarse con Norma, con nuestros seres queridos. eso es. En su trasmundo azul. Ay, don Juan Pablo, otra vez. Y si tuviera que escoger entre ser usted el que sufra y ser ella, No te oí bien la pregunta. y si tuviera usted que escoger entre ser el que usted sufra la ausencia de ella, la muerte de ella, o que ella sufra la de usted, ¿qué escogería? ¿Tendrá el valor usted de quedarse sin ella? Mira, que ella muriera antes que yo sería para mí terrible. Como sería terrible para ella que muera. Y entonces, De ahí que hay esa esperanza lejanísima, remota, de que muramos los dos al mismo tiempo, como en la fábula mitológica de Filemón y Baucis. ay, don Juan Pablo, cuéntemela porque no me la sé. Mira, es una fábula mitológica. Zeus quería comprender cómo se comportaban los seres humanos en cuanto a su solidaridad. Entonces se disfrazó de mendigo junto con Mercurio, que era su mensajero. Y llegaron a la tierra y empezaron a solicitar alguna limosna, algún apoyo económico. Nadie se lo brindó. Solamente un par de ancianos en un matrimonio ya se integrando, Filemón y Baucis, la esposa. Y le dijeron lo que estoy diciendo. Revelaron su condición de dioses. Y entonces le dijeron, hemos visto su generosidad porque donde no hemos encontrado hospedaje, acogimiento, atención, ustedes no los han brindado. ¿Cuál será su deseo? Y el deseo fue morir al mismo tiempo y juntos. Y Zeus se los concedió. Larga vida y murieron al mismo tiempo. Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo tengo la impresión de que ustedes se seguirán rápidamente, porque no se puede vivir sin el amor de toda tu vida, aunque lo intentes. Aunque lo intentes, don Juan Pablo, yo le deseo a usted y a su esposa larga vida. Gracias. Deseo de todo corazón que usted siga con nosotros mucho tiempo, que siga siendo este hombre feliz, que siga siendo este hombre que acepta de la vida finalmente todo lo que le ha dado con esas grandes o pequeñas dosis de dolor, porque al final son parte de la propia vida.
Sí, así es. Bueno amigos, pues yo me retiro, estoy muy contento, me voy feliz de poder haber conversado una vez más con don Juan Pablo Leiva. Esta vez hice algo que no sé si lo notaron, o lo notó don Juan Pablo. Esta vez encadené al diablillo de Igor. Esta vez me mantuve quietecito sin decirle nada. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Le gustó que esta vez me mantuve. Sí. No escarbé nada que no fuera, ¿verdad? Ya sé. Algo escribí sobre ti, Sí. como un duende. Ah, un duende festivo. Oiga, don Juan Pablo, qué maravillosa memoria tiene. Igor Petit es un duende festivo. A ver si podríamos rescatar ese pensamiento. Se lo llevó Paulina. Se lo llevó Paulina. Vamos a ver. Yo le quiero agradecer a usted, don Juan Pablo, la gentileza de habernos permitido venir a su casa. Y créame, querido amigo, usted que me ve, hay mucho más historia por contar. No por revelar, ¿verdad? Porque todo, su historia ha sido pública. No tenemos nada que ocultar, pero sí que contar, ¿verdad? Eso sí. Muy bien, don Juan Pablo Leiva y Córdoba, le doy las gracias por esta entrevista. Déjeme decirle que lo veo muy bien. Déjeme decirle que extrañé su puro, su pipa. Es puro, ¿verdad? Usted no, fumo pipa ahora. Fumaba puro. Antes sí, pero por recomendación médica lo dejé. Y fumo pipa nada más después del almuerzo y de la comida. ¿El puro es el responsable de que usted conserve esos labios tan sexys? No, todos los besos. Oh, está bien, con eso me quedo. Hay que besarnos para tener una boca. ¿Sabía usted que tiene una boca muy sexy, unos labios muy bonitos? No. Ay, don Juan Pablo, no se lo han dicho nunca. No. Pues ya se lo dije. Pero estoy seguro que muchas muchachas y señoras dirán, claro que sí. Usted es un hombre muy guapo. Usted es guapo por dentro y por fuera, y yo lo quiero mucho y lo respeto. Estás correspondido. Mi amigo del alma. Esta es tu casa. Que Dios me lo bendiga siempre. Y a usted, amigo, muchas gracias por habernos acompañado.